El ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, a quien le ha sido encomendada la administración de la Iglesia hasta que venga Jesús. Cristo tomó su asiento en el cielo como la cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, y el Espíritu Santo descendió para comenzar la obra de edificar el cuerpo de Cristo. La perfección del cuerpo de Cristo es el propósito final del Consolador. El ministerio del Espíritu Santo es reconocido en los siguientes aspectos de la vida de la Iglesia. Es el Consolador. Cristo reveló uno de los ministerios del Espíritu Santo cuando lo llamó el Consolador. En Juan 14, 16, 17, el Señor les dijo a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». Al llamar Allon Parakleton al Espíritu Santo, significa otro ayudador de la misma clase que él. Consolador significa alguien que conforta y anima. Al traducir la palabra griega Parácletos, su significado es consolador. Esta palabra tiene una connotación que proviene del lenguaje original. En el tiempo del Nuevo Testamento se tomaba como analogía a una posición militar en el ejército romano. El Imperio Romano era conocido por su grandeza militar, así como por la habilidad y el buen entrenamiento de sus soldados. No obstante, sin importar qué tan hábiles eran los soldados, siempre había momentos en los que necesitaban ser animados, especialmente cuando habían marchado durante horas por terrenos difíciles, sabiendo que al final de la marcha se encontrarían con el enemigo. Además, sabían que seguramente perderían en la batalla a muchos de sus compañeros. Por esta razón, en el Imperio Romano, para animar a los soldados, el ejército era ministrado por parácletos. Estos eran hombres que caminaban junto a las compañías que marchaban. Ellos gritaban palabras de ánimo a los soldados y les cantaban canciones de victoria mientras marchaban. Levantaban los brazos caídos y fortalecían las rodillas de los débiles. Como dice en Hebreos 12:12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los parácletos o exhortadores les recordaban las pasadas victorias y la debilidad del enemigo. A medida que hablaban al soldado de la fortaleza de Roma, les levantaba el espíritu. Jesucristo le dio al Espíritu Santo el título de Paracletos, o el Consolador, el que camina junto a nosotros a través de las experiencias adversas de nuestra vida. Verdaderamente no tenemos nada que temer, ya que el Espíritu Santo siempre está allí para fortalecernos cuando sentimos que ya no podemos continuar. Él estará siempre allí para hacernos recordar las victorias del pasado, cuando creíamos que perderíamos la batalla y la ganamos, simplemente porque Él estaba allí junto a nosotros. El Señor Jesús prometió que jamás nos dejaría solos. A medida que caminamos por el sendero que Él ha ordenado para nuestra vida, Él hará que el Espíritu Santo camine junto a nosotros y nos anime. Él es el Maestro. El Espíritu Santo también es el Maestro de la Iglesia. Cristo dijo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esta ayuda del Espíritu Santo nos exige a los creyentes que estudiemos y aprendamos de memoria la palabra, con la seguridad de que el Espíritu nos recordará todo cuanto Jesús ha dicho cuando lo necesitemos. Los que se deleitan en la palabra de Dios y meditan en ella, descubrirán que son como árboles plantados junto a una corriente de agua. En Lucas 24, 6 al 8, se les pregunta a los discípulos por qué están buscando entre los muertos al que vive. Sin duda, el Espíritu Santo utilizó las palabras de los mensajeros para ayudarlos a recordar las palabras de Jesús. En Juan 2:19 dice: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Nadie comprendió lo que él quería decir hasta después de que resucitó de entre los muertos. Entonces sus discípulos se acordaron de las palabras que había dicho. Juan 12:16 es un ejemplo parecido de esta obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también el maestro de los no creyentes. En esta función, el Espíritu, dicho con palabras de Jesús, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto se relaciona directamente con la labor que realiza el Espíritu Santo para atraer a las personas a la salvación. En Juan 14:6, Jesús afirma: «Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 6:44 establece: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Es el Espíritu Santo el que atrae a todo ser humano a Dios, aunque muchos rechacen esa atracción. Él no se cansa nunca de su llamado incesante. ¿Por qué moriréis? Convertíos pues y viviréis.
El apóstol Pablo reveló dos aspectos del ministerio del Espíritu Santo como maestro cuando dijo en 1 Corintios 2:9-10: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Un aspecto importante de cualquier buen maestro es que debe ser alguien que constantemente estudie y busque verdades frescas, así como el Espíritu Santo está constantemente buscando profundizar en las cosas de Dios. El Señor es eterno y es tan vasto que no existen límites para su conocimiento. Pablo dijo en Efesios 2:7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de verdad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Cristo prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo es el de guiarnos a toda verdad. Él quiere asegurarse de que caminemos en todo lo que nos revela. Desea que la verdad esté en nuestra mente, en lo más íntimo de nosotros, y que caminemos en la verdad. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando nos referimos al Espíritu Santo, en Juan 16:13 nos dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. A través de toda la historia de la Iglesia, muchos han gravitado alrededor de las enseñanzas que interesan en la segunda venida de Cristo. Efesios 5:27 nos dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Por lo tanto, nuestro objetivo primordial debe ser el de prepararnos para su regreso, para poder participar en el avivamiento final. El Espíritu de verdad no solo nos enseña acerca de la segunda venida, sino también nos muestra lo que va a suceder en nuestra propia vida. Este aspecto del ministerio del Espíritu Santo es vital para nuestra caminata espiritual, pues somos fortalecidos y animados cuando el Espíritu Santo nos imparte entendimiento y nos da promesas. Quiere revelarnos lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. El propósito del Espíritu Santo es también el de glorificar a Cristo. Esto se ve claramente en las palabras de Jesús. En Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo magnifica a Cristo y nos lo revela. Él es la unción. El Espíritu Santo también es unción. El apóstol Juan declaró en 1 de Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo es la unción que permanece, como se ve en 1 de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo es quien nos unge para que comprendamos la palabra de Dios, y Él es el que nos capacita para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Otro aspecto del Espíritu Santo es que es el autor de la Sagrada Escritura. Cada capítulo y versículo de la palabra de Dios fueron dados a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pablo dijo que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pedro también confirmó esta verdad cuando declaró: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Verdaderamente el Espíritu Santo debe ser considerado el autor de ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Cuando buscamos interpretar correctamente la palabra de Dios, debemos pedirle al Espíritu que nos revele lo que Él quiso decir cuando inspiró a los escritores de la Biblia a escribir lo que escribieron. Si nosotros negamos esta clave vital, vamos a errar en la interpretación de la Escritura. En Juan 16:8-11, Jesús habló acerca de la venida del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. Cuando hacemos algo que le desagrada al Señor, sentimos una terrible convicción y angustia en nuestro corazón. Este es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Fue el Espíritu Santo quien convenció a Pablo de que su estilo de vida era contrario a los caminos de Dios, en Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Espíritu Santo convence a los hombres de pecado de la incredulidad. Las personas han sido endurecidas por la vida y ya no creen en el Señor. La incredulidad en el Señor es la raíz del pecado de la humanidad. El Espíritu Santo convence a los hombres de justicia y cuán lejos están de alcanzarla.
Dios solamente ha aceptado el sacrificio justo de su Hijo. Cristo es el único medio de perdón y la única esperanza que usted tiene de llegar a ser justo. No existe otro medio. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas de justicia. Es el Espíritu Santo quien nos hace conscientes de nuestra necesidad de ser vestidos de la justicia del Señor y no con la nuestra, como se ve en Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Espíritu Santo convence del juicio venidero, pues el poder de Satanás fue juzgado en la cruz y su destino fue sellado allí. No solo Satanás sufrirá la venganza del fuego eterno, sino también todos aquellos que lo siguen. Otro aspecto de la misión del Espíritu Santo es el de convencer a las personas de juicio final. Usted podrá encontrar, a medida que estudia la palabra de Dios, que se habla del juicio y del dolor del tormento eterno en el infierno, así como las bendiciones de la vida eterna en el cielo. Ezequiel capítulo 31 describe el fin de los orgullosos asirios. Ellos fueron una vez un imperio poderoso, pero su fin será en el abismo del infierno. El Espíritu Santo intenta advertir a todos acerca del juicio eterno y busca convencerlos para así lograr librarlos de ese terrible destino. Él es el intercesor. El Espíritu Santo también es el intercesor. No solamente nos enseña y guía toda verdad, sino que también nos muestra cómo orar. En realidad, Él ora a través de nosotros. El apóstol Pablo deja esto claro en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas personas oran sinceramente por lo que ellos creen o esperan que es la voluntad de Dios, pero tal vez oran erróneamente debido a su mente natural y a sus propios deseos. Por esto es muy importante pedirle al Espíritu Santo que ore a través de nosotros. Debemos permitirle al Espíritu Santo que ore a través de nosotros para todo. Esta es la razón por la que debemos orar mucho en lenguas y pedirle al Espíritu Santo que ore a través de nosotros, recordando que Él sabe cómo orar correctamente por nuestras necesidades. Él está involucrado en la salvación de todo creyente. Cuando pensamos acerca del nuevo nacimiento y de la salvación de un creyente, podemos ver la palabra de Dios que el Espíritu Santo juega un papel muy importante. El Señor Jesucristo enseñó a Nicodemo en Juan 3, del 5 al 8, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesús es nuestro Salvador, pero nosotros nacemos de nuevo por un acto del Espíritu de Dios. Cuando damos nuestro corazón al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y habita dentro de nosotros. El apóstol Pablo confirmó esto en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien testifica a nuestro espíritu de que somos nacidos de nuevo y adoptados en la familia de Dios. Él es nuestro santificador. El Espíritu Santo también es quien nos santifica. Pablo dijo en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es a través del poder capacitador del Espíritu Santo que nosotros hacemos morir las obras de nuestra carne y somos completamente santificados, obteniendo así la vida eterna. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si nosotros le permitimos a nuestra carne dirigirnos y gobernarnos, moriremos espiritualmente e iremos al infierno. Él está involucrado en la resurrección. El Espíritu Santo no está involucrado únicamente en nuestra creación, salvación y completa santificación, sino también en nuestra resurrección. El apóstol Pablo declara en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesús fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. Él también es quien vivificará nuestros cuerpos mortales en el día de la resurrección. De esta forma, el Espíritu Santo está con nosotros y gobierna cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo es quien dirige la alabanza y la adoración.
Cristo le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él es el Espíritu de verdad y Él dirige nuestra alabanza y adoración hacia Jesús. Es por esto que es crucial orar para que la unción del Espíritu Santo esté presente en los servicios de la Iglesia y en los tiempos de adoración personal. Por lo tanto, durante el tiempo de adoración en todos los servicios de la Iglesia, los músicos y directores de alabanza deben de estar bajo el control del Espíritu Santo. Cuando esto suceda, vamos a ver a Dios moverse poderosamente en nuestros servicios.